Bueno, lo prometido, comenzamos el desarrollo del programa con esta primera tanda de charlas. En estudio nos acompaña el ingeniero Hugo Herbeta y vamos a estar enseguida en contacto a través del Zoom con el doctor Eduardo Baroni, quien se encuentra en Reconquista realizando funciones que ya nos va a contar después también, que realiza actualmente en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Hugo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Ariel, muchas gracias. Bueno, primero recuerdo que se te vienen así a la mente, a la cabeza de tu época de estudiante. ¿Cómo era la FABE cuando llegaste? ¿Cuándo llegaste a Esperanza? Yo llegué a Esperanza el 20 de enero de 1970. ¿Te acordás del día y Túnel todo? subfluvial recién Claro. habilitado. Un año, Se ¿no? había habilitado, no, menos, Unos meses. se había habilitado en diciembre del 69. O sea, yo me vine a inscribir a la facultad en lancha, en octubre, noviembre, con otro compañero de Paraná, y cuando vine a estudiar pasé por el túnel. La facultad tenía 8 o 9 años de vida. Sí, la facultad tenía pocos años de vida, claro, efectivamente. El edificio recién, Inaugurado. con mi cohorte, nosotros fuimos la primer cohorte que hizo los 5 años en el edificio nuevo. Ya vamos a ver imágenes del esqueleto cuando se estaba construyendo. Inclusive recuerdo haber estado en el acto donde se inauguró el edificio, que fue en septiembre del 70, donde siempre digo, ¿no? Las grietas están en todos lados, ¿no? El padre Creder estuvo presente y no recuerdo ni siquiera que alguien lo haya nombrado En ese acto, en ese acto. mirá vos. Está la firma del padre en un diploma que, si no me equivoco, está en la sala del consejo directivo de la facultad, donde está la firma de todos los que asistieron al día de la Asunción, y ahí estaba el padre Creder. Bueno, y la facultad era muy distinta a lo que es hoy, ni hablar. No, nada que ver. Primero, que no era la cantidad de alumnos que hay hoy. Segundo, que era todo más precario. Yo los primeros años lo tuve como facultad de la Universidad Católica, o sea, matriculada, ¿no? Y recuerdo todo ese proceso hasta llegar al momento del movimiento estudiantil y la futura estatización. Yo andaba por tercer año más o menos. Y realmente era otra cosa, era mucho más familiar. Nosotros en el aula éramos 50, 60, un poquito más veterinaria, siempre tuvo una proporción de mayor cantidad de alumnos, pero Esperanza era otra cosa además, ¿no? En aquella época era un pueblo enormemente progresista, ¿no? Eso, los que veníamos de afuera mirábamos eso, ¿no? Uno de los factores por el cual muchos de los que veníamos de otras partes elegíamos Esperanza como un lugar para venir a estar. En ese momento, en agronomía, Eduardo se recordará las que eran en veterinaria, pero agronomía las opciones eran poco, era Corrientes, era ir a La Plata, o era ir a Buenos Aires, porque no estaban ni Córdoba ni Rosario, digamos, ¿no? Cuando decís enormemente progresista, ¿en qué lo notabas, por ejemplo? Y lo notabas en el impulso de la gente, ¿no? Teníamos la plaza una de las mejor arboladas de la República. Ese era el eslogan de los esperancinos. Tenemos una plaza que ahora tenemos los negruchos, digamos, ¿no? En el empuje de su gente, en esta idea que en grandes sectores todavía se conserva, ¿no? De esforzarte, hacer mérito, hacer tu casita, empezar con una piecita, 2 piecitas, meterte adentro, después terminás la casita. Uno no veía zonas de rancho en Esperanza, ni remotamente. Una ciudad que llamaba gente para la mano de obra, industrias creciendo, y que contrastaba terriblemente, yo que venía de una ciudad más administrativa y con mucha miseria periurbana, digamos, como Paraná, esto era una cosa que oxigenaba el alma, ¿no? Antes de sumar a la charla al otro entrevistado, te quiero preguntar, yendo ya al ámbito específico, digamos, de la facultad, decías, muy diferente obviamente a lo que es hoy las dos facultades. ¿Alguna anécdota, algún detalle, algo de color que te acuerdes de aquellos días que demuestre cómo era todo muy incipiente todavía? Del ámbito del estudio, más académico. Sí, claro, yo recuerdo que, qué sé yo, las actividades prácticas, vos rezabas para que te toque un microscopio, digamos. Un microscopio, había pocos elementos, digamos, claro. Era muy precario, digamos. Sabíamos que teníamos una educación personalizada, ¿no? También recuerdo que nosotros, como buenos rebeldes, protestábamos contra algunos docentes y después nos enteramos con el tiempo que venían a dar clases gratis.
porque la facultad no tenía recursos para pagarle, así que muchos docentes iban gratis a dar clases. Yo recuerdo el doctor Zucchelli, que era uno de los sabios farmacéuticos de la ciudad, me acuerdo del profesor Roberts, el inglés, y ese trato tan cotidiano que teníamos, y una de las grandes anécdotas para mí imborrable fue la del entonces decano doctor Eduardo de Otto, época de la Católica, que nos reunió en la planta baja de la facultad, a manera de púlpito, se subió a las escaleras y nos dijo: la facultad está quebrada, hay que hacer algo para que no se cierre. Bueno, me la dejaste picando justo, ni que lo hubiéramos programado, porque el señor que está en pantalla no es Carlos Bianchi, el ex director técnico de Boca, vamos a aclararlo, porque es parecido, lo han confundido mucho. El doctor Eduardo Baroni de Reconquista. Eduardo, buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto que me hayan invitado y participar con el directo amigo Hugo en este recordatorio de lo que fue el anecdotario de nuestra facultad en aquellas épocas, ¿no? Bueno, Hugo te la dejó picando justo, porque él decía en un momento dado, allá por el 73, parecía que la facultad se cerraba, no había recursos, la situación era muy grave. Ahí toma protagonismo muy fuertemente el movimiento estudiantil, sé que fuiste protagonista y sé que tenés jugosas anécdotas para contarle a nuestra audiencia sintéticamente lo que fue un poco la movida primero en Esperanza y luego el viaje a Buenos Aires, que era toda una aventura para ustedes, para ir a reclamar allá por la estatización de la FAB. Ustedes querían que la universidad pública se hiciera cargo de la facultad, ¿no? Así es, sí. Bueno, yo cuando ingreso en enero del 73, mejor dicho, fui en diciembre del 72 para inscribirme y demás. Me quedé unos días, me volví a mi casa, pasé la Navidad y me fui por las dudas para empezar el año. Y ese año fue el año del movimiento estudiantil que brega por hacer algo por la facultad. Yendo rápido a los anecdotarios, el tiempo va avanzando. Nosotros en ese año ingresamos aproximadamente 150 estudiantes en veterinaria, y esto que decía Hugo hoy, la facultad no lo resistía, y en agraria había unos 100 y tantos. Digo, no lo resistía en su esquema porque, según el doctor Steiner, que nos daba física, decía que la facultad había sido considerada en su estructura para un ingreso de 60 estudiantes, 59 de uno y uno de otro, los que sean, pero no más de 60. Imagínate, 1973, 250 monos en primer año, lo que incrementaba el número de estudiantes, pero no llegaríamos en su totalidad, no más de 500, porque era lo que decía Hugo, éramos una familia de alguna forma, porque los estudiantes, uno conocía a los de quinto año, pues evidentemente recién ingresaba y eran muy pocos, y así sucesivamente. Bueno, ese año se organizan todos los eventos sociales para poder hacer algo, como había dicho de Otto, por la estatización de la facultad. La ciudadanía de Esperanza se comprometió mucho con el proyecto. Sí, a la ciudadanía se la comprometió, porque en las asambleas estudiantiles se propusieron salir a volantear por la ciudad de Esperanza, cortamos media ruta, me acuerdo, la ruta 70, y volanteamos ahí, que la facultad se cerraba. En el volanteado en la ciudad, recuerdo que nos aconsejaban ponernos guardapolvo para salir a pedir elementos que sirvieran para el viaje a Buenos Aires. Me recuerdo que con el ingeniero Pilati, Miguel Pilati, nos trajimos un tarro de 5 kilos de dulce de leche y una mortadela inmensa que nos habían dado más 10.000 pesos, que era una fortuna. Son anécdotas, como le contaba Hugo, que te van quedando y que las sumás en el anecdotario de todo lo que se hizo por la facultad. Y allá en Buenos Aires en Buenos Aires estuvieron varios días, ¿y cómo era ahí la protesta? ¿Durmieron y comían arriba del colectivo prácticamente? Sí, se hacía lo que 2 se noches, podía. 3 días estuvimos más o menos. Mira, como anécdota recuerdo siempre el tarro de dulce leche quedó en el colectivo nuestro,
y maples de huevo que lo habían hecho huevo hervido, y nos daban una cucharada de dulce de leche y un huevo. Fíjate vos cómo se repartía la miseria que había. Pero nosotros estábamos felices porque de alguna forma era todo nuevo. No te olvides que estábamos también en una época de militarizada del país, y fuimos a hacerle una manifestación a Lanuse en la plaza. A Lanuse, donde bajamos nuestras pancartas, donde nos manifestamos como cualquier manifestación que se pueda hacer ahora, y estábamos en un gobierno de facto que a lo mejor no teníamos conciencia. Los de primer año seguro que no teníamos conciencia, pero habíamos llenado 5 colectivos para ir a manifestarnos y para pedir por la estatización de la facultad. En el mientras tanto, no hace mucho me enteré con alguno de los viejos egresados que un grupo de estudiantes habían subido, tenían ya una reunión con uno de los asistentes de Lanuse, y nosotros nos quedamos con el presidente del centro estudiante, y el grupo que estábamos, que nos habían aconsejado también llevar guardapolvo, y Canal 9 que nos filmaba. Imagínate lo que era para chicos que habíamos salido del interior, de golpe, a los 2 meses, estar haciendo un escandalete en plena Plaza de Mayo y salir por televisión. Bueno, eso tenía que explicarlo en tu casa, pero nosotros estábamos convencidos de que queríamos que la facultad pasara a ser nuestra. Y así sí, quería agregar algo muy importante. No tuvimos el apoyo, salvo oral, de los centros de estudiantes de las universidades de Buenos Aires, porque estaban en estado de sitio. Sí, Buenos Aires estaba en estado de sitio y nosotros llegamos a manifestar a la Plaza de Mayo. Éramos como unos loquitos sueltos que estábamos allí. Y hubo, yo diría, 2 momentos fuertes previo a la ida a Buenos Aires. Algo que no nos tenemos que olvidar, que fue la huelga de hambre en la Navidad del 72. 72, eso 72. Fue el año antes que ingresáramos nosotros. Fue la única Navidad que no la pasé con mis padres. La mano de obra especializada, esa efervescencia que había del grupo estudiantil pequeño, y nos sumamos al paquete de cosas, digamos, y pudimos, fuimos evidentemente partícipes y protagonistas de muchas de estas actividades. Anecdotario de a montones en Buenos Aires, cantidad de anécdotas en ese estilo. Hay que ubicarse también, porque hoy posiblemente lo que están escuchando lo toman como un detalle más. Era 1973. Sí, un año clave para la historia argentina. Enseguida seguimos con vos, Eduardo, quédate en línea. Quiero saltar en este recorrido, en este repaso histórico, una década para llegar a otro momento crucial en la historia de la facultad y la Universidad Hugo Orbeta, como fue el periodo de la normalización. Llega la democracia en el 83, asume como rector Telesco. Como decano normalizador. Claro, y ahí cambia todo, ¿no? Porque ahí aparece la extensión, la investigación, concurso docente. Fue un cambio revolucionario. Lo primero revolucionario que aparece, al menos en la historia nuestra, no así en el de la universidad, que había tenido otros periodos, pero en nuestro periodo era la primera vez que empezamos a hablar ya de un gobierno democrático, y para lo cual los docentes teníamos que encarar esa cosa tan enriquecedora, a la vez que tan de temor, que son los concursos. Fue la primera vez a partir del año 85 que se lanzaban los concursos docentes. Yo iba a ser el primer docente concursado de la FABE. Y tuve una beca a Costa Rica para un curso de desarrollo rural y tuve que postergarlo, si no hubiera sido el primer concursado de la historia de la facultad. Pero eso fue un momento de mucho avance institucional. Mucho avance institucional, porque permitió primero que los docentes revalidaran su estatus docente presentándose a examen de pares, ¿no? Y después, a partir de ahí, con todos los titularizados, comenzar a construir los órganos colectivos de la facultad, el consejo directivo, elegir el decano por primera vez en la historia, que fue el doctor Horacio Cursac, y de ahí en más, la vida institucional fue otra para la facultad.
Eduardo, antes de llegar al punto, digamos, del nacimiento de las dos facultades como desprendimiento del viejo tronco de la FABE, te quiero preguntar, yendo a lo que fue la década del 90, una década en la Argentina marcada por el menemismo, el neoliberalismo, políticas de ajustes, que sufrió mucho la universidad en su conjunto. Sin embargo, la UNL supo leer el contexto, el tiempo, el momento de la época, y aparece la explosión de esta cuestión de los servicios a terceros, de la mayor vinculación con el medio. ¿Fue paradójicamente otro momento de avance para las facultades? Sí, fue una posibilidad. Hay que recordar esto, mientras Hugo comentaba la situación de los concursos y la normalización, todavía en el sentir propio de todos los docentes, la facultad pertenecía a Esperanza, no pertenecía a la Universidad Nacional del Litoral. Nos habíamos incorporado por un decreto, por una disposición legal, pero esa pertenencia total y absoluta no la teníamos. Y ahí había una grieta grande, que era el Salado, que lo tomábamos como referencia, porque Santa Fe nos consideraba, pero en su historia no habíamos nacido como hijos de ellos. Y nosotros éramos hijos de la Católica o del Padre Creder, y era algo que se había apropiado Esperanza. Había que empezar a trabajar conjuntamente con Santa Fe. Fue todo un proceso que se fue dando hasta que llegan los decanos de la democracia, lo que estaba diciendo Hugo, después de la normalización, que llega el doctor Cursach como primer decano, y ahí empezamos a relacionarnos mucho más con la universidad, a tomar más presencia con la universidad y viceversa, y bueno, y se fueron dando una serie de cosas. Yo en los 90 me fui a estudiar, la mitad de los 90, me fui a estudiar a Chile, a una universidad chilena en el sur de Chile. Y me permitió, mira, te digo esto por la pregunta que me hacías, me permitió ver en un país donde hacía muchos años que la universidad tenía un esquema, digamos, como el que tenemos nosotros ahora, me permitió ver como el futuro posible que podríamos tener. Porque nosotros no avisorábamos todo esto, si bien lo queríamos, no lo avisorábamos porque estábamos solos en Esperanza. Un poco lo que decía Hugo, en el país no eran muchas facultades, nosotros en veterinaria con suerte éramos 8 facultades, y Esperanza era una escuelita. Te digo esto como a veces peyorativamente nos decían algunos actores, que si las poníamos en el orden, en orden descendiente, nosotros éramos número 10. Teníamos unas fortalezas bárbaras, pero no teníamos relaciones institucionales, interinstitucionales, si bien había docentes que venían de afuera, pero había que hacer crecer todo eso. Y esto de los servicios a tercero era una posibilidad también de conseguir un recurso, porque te recuerdo, yo fui secretario académico del doctor Cursach, tuve la suerte de acompañarlo toda su gestión, y en un momento Cursach había sacado un presupuesto tentativo, y teníamos el costo de una BIC por alumno por año de presupuesto. Era irrisorio. Teníamos un edificio, infraestructura docente, por supuesto que venían los sueldos, el costo, ese recurso el cual había presupuestado Cursach, que era lo que nos llegaba, era lo que nos llegaba para funcionar. Y era, el servicio tercero pasa a ser una posibilidad de ir consiguiendo un recurso. Bueno, pero hay para cerrar este bloque, porque nos aguardan los dos actuales decanos para la charla, bueno, quiero referirme brevemente al momento también clave, crucial, que tiene que ver con abrir la parte más contemporánea de esta historia, que es cuando se empieza a debatir, digamos, la posibilidad de que nazcan dos facultades autónomas, independientes, hecho que se concreta en 1999. Me imagino, Hugo, que había dudas, había temores, pero también muchas ilusiones, ¿no? Mirá, el proceso era un proceso sentido que había comenzado en 1988 con una carta que muchos docentes suscribieron. Yo no fui suscriptor de esa carta, siempre creí que particularmente podíamos funcionar. Creo que me equivoqué, la historia lo demuestra. Y me tocó ser el que comandara el proceso durante todo el 98 de redistribución en dos facultades nuevas.
¿Qué es lo que yo quisiera rescatar fuertemente? Primero, el acompañamiento de las personas que estaban en derredor de uno, en las secretarías, los secretarios. Me permito mencionarlo a Luis Rista en especial, que fue después mi secretario general y después fue decano. Y el acompañamiento de personas como la del doctor Federico Luster. Yo recuerdo que con Luster aludimos a una, podríamos decir algo así como al derecho consuetudinario, porque venían las pujas. ¿Cuántos alumnos tenemos nosotros? Porque las aulas no pueden ser todas iguales, y empezamos a elucubrar por qué no nos fundamos en qué hizo la costumbre durante todos estos años. Entonces, pero fue así tal cual, esto es literal, salir al campus y decir, ¿quién usó este pedazo del campus siempre? Veterinaria. Y este pedazo del campus lo usó agronomía. Y el resto dejémoslo común, donde hoy está la biblioteca. Y se hizo así. Eso, Hugo, que decís, es una gran enseñanza y lo vuelvo a atar con lo que yo comentaba al comienzo del programa hoy, ¿no? Hoy nos estamos, pareciera, matando entre los esperancinos por 3 cuadras de una ciclovía. ¿Qué es lo que nos preocupó en ese momento? Y Eduardo me dejó la punta. Yo diría que la política central, transversal, tanto de la Facultad de Ciencias Veterinarias como la de Agraria, era lograr 2 facultades que estuvieran insertas en la universidad y que vencieran ese miedo de que Santa Fe nos iba a chupar, ¿no? Y me parece que ahí estuvo el trabajo más fino e inteligente, porque nos permitió articular con la universidad. Tanto es así, como habrá sido de raro, que yo siempre digo, al menos en Agraria, nosotros en el 2002 firmamos el primer plan de obras, que lo aprobó el Consejo Directivo, se está haciendo todavía, 2002, si de planeamiento estamos hablando. Y yo recuerdo que había docentes que no querían venir a discutir cómo podía ser el pabellón tal o cual, porque dice, nunca nos dieron nada, nunca nos van a dar. Y sin embargo, bueno, ahí está, ¿no? Fruto de la planificación, del esfuerzo, del sueño y de haber articulado otras enormes políticas comunes, como programas como el FOMEC, la propia acreditación de carrera, que dio muchísimos recursos a la facultad, y hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Eduardo Baroni, para concluir tu participación y agradeciéndote desde ya, tenemos un minutito. Contar a la gente que nos está viendo qué estás haciendo hoy en Reconquista, tu función importante también en el marco de la UNL. Bueno, continúo trabajando en el marco de la UNL. Hace unos 10 años el rector nos había propuesto reactivar la presencia de la universidad aquí en Reconquista, que estaba dada en ese momento a partir de una escuela universitaria del alimento. Y bueno, la idea era darle un shock y una vuelta de tuerca, si se quiere, a esta presencia, aumentando, mejorando y cambiando la visión de la presencia de escuela hacia un concepto de centro universitario, que es un concepto más amplio, más abierto. Para esto necesitábamos construir nuestra propia casa, que es la que estás viendo ahí. Bueno, fueron los primeros años que se había hecho el proyecto, se trabajó con la universidad esto, se demoró un poquito y bueno, llegamos a hacer el centro universitario, un edificio de casi 2.000 metros cuadrados que alberga la Escuela Universitaria del Alimento, con laboratorios de servicios a terceros especializados, donde se hacen muchos servicios para muchas empresas, específicamente en el área de agua, efluentes y demás, y se da la tecnicatura y la licenciatura con la facultad de Agraria, Veterinaria, Ingeniería Química y Bioquímica. A su vez, estos 2 últimos años, este edificio tiene 4 años de vida y 1 año de pandemia, digamos, esos 4 años de vida, que es nuevito, lo estamos, prácticamente tiene olor a nuevo por todos los lugares. A su vez, comenzamos a dar los 2 primeros años de ciencias agrarias, con la presencia de los docentes, el ingeniero Herbeta inclusive, dando clase a los chicos de acá, zonales, más toda la otra actividad que puede desarrollar la universidad en el territorio a partir de su presencia territorial. Esto es más que una escuela, que era lo que había originalmente. Este curso fue creado en abril de 1973, así que tiene 15 años más viejo prácticamente que la estatización de la FABE.
y ahora en el 2016, pudimos inaugurar su casa propia y un proyecto mucho más amplio que es este proyecto de centro universitario. Tenemos la presencia de la educación a distancia, más capacitaciones del área de la ciencia jurídica, el área de bioquímica, en humanística. Es variada la actividad que hace la universidad a partir de asentarse en la región y tener un mayor interrelacionamiento con la zona. Y para cerrártela, hace muy poquitos días el rector estuvo lanzando un proyecto de arte con 12 municipios locales donde nos acompañaron todos los jefes municipales para largar este proyecto, que es un proyecto de beca para el arte, específicamente para desarrollar actividades artísticas, donde a su vez se hizo un mapping, se hizo una puesta en escena de todo esto que fue precioso, muy bueno. Eduardo, y esto se puede hacer a partir de que hemos hecho este edificio y estamos trabajando en esto. Eduardo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por el contacto. Te mandamos de acá un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, abrazo a los dos y bueno, a los decanos que vienen, que sigan continuando con la obra que planteó Hugo, que en algún momento sumo a lo que habíamos hecho en veterinaria, fue exactamente igual. Creo que planificamos en aquel momento algo para muchos años de las dos facultades, pero la FABE no va a desaparecer más de Esperanza, así que del campus FABE, si se quiere. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, Hugo, para terminar me quedan 30 segundos. Hugo Orbeta hoy, entre otras cosas, veo dedicado a la música también. Sí, también, ya que estamos, como siempre. Hugo Orbeta jubilado, tuve el gran placer de haber participado de la idea y de la creación de la sede universitaria Rafaela Sunchales, donde se está trabajando en dos carreras importantes, la licenciatura en obstetricia, que creo que ya debemos estar por tener graduados, y una tecnicatura que va por el segundo año en automatización y robótica, ¿no? Con una buena presencia y con una política del rector de consolidar esos espacios. Y ahora jubilado, Ariel, digamos, tratando de ver si con el amigo Rista escribimos algo de nuestras memorias. Ya lo hemos hablado hace un tiempo y seguramente lo vamos a hacer. Y predispuesto para ayudar y para estar en todo lo que sea necesario. Hugo, gracias por venir. Gracias a vos, Ariel. Vamos a la pausa, queda la charla.